la historia nacional o la historia de la independencia uruguaya parece un periodo muy corto comparándolo con otros periodos de la historia, ¿no? De 1811 a 1850 o a 40, 30, 40 años. Pero todavía no sabemos todo lo que ha ocurrido. ¿Cuánto nos queda por conocer de aquellos personajes? ¿Cuánto nos queda por bucear para tener una aproximación realmente certera de todo ese periodo rico de la historia? Yo diría que sabemos bastante. Tenemos algunos héroes nacionales, el más importante, Artigas, con un acervo documental como no lo tiene ni Washington, el gran héroe de América del Norte, y no lo tiene Bolívar, que es el archivo Artigas, que desde la década del 40 acumula todos los materiales existentes sobre el periodo y que es la base para toda la documentación sobre el artiguismo y para toda la elaboración historiográfica. Artigas tiene centenares de libros dedicados a su periodo, a su actuación. Así que yo diría que ahí nos va a faltar siempre, porque es inherente a la historia, que se reescriba, que se vuelva a pensar, que se vuelva a interpretar. Lo que no podemos decir es que tenemos un gran desconocimiento y tenemos que ir a bucear desde la nada. No, no es así. En el 25, el periodo que ahora en breve lo tendremos puesto sobre el tapete historiográfico, el periodo del 25 también, hasta el 30, la constitución del 30, el siglo XIX está muy bien documentado. Lo que no está es, y nunca lo está en el relato histórico, es laudado, nunca está dicha la última palabra, porque cada generación viene y hace su propia interpretación, porque hace sus propias preguntas, sus propias demandas, porque ve derechos que antes no se veían, porque percibe problemáticas que antes no se veían. Entonces se vuelve a manejar el material. Pero el cuidado de esos materiales está, los acervos documentales están, el corpus ideológico de los historiadores está allí formado, así que creo que seguiremos trabajando, pero que se ha trabajado mucho. ¿Y qué llevó usted que ha investigado ese periodo de la historia a que Uruguay tuviera un perfil tan diferente a lo que fueron las grandes potencias de ese momento como era Brasil y Argentina? ¿Qué llevó a esos personajes a definirnos como nación, siendo que podíamos haber sido arrasados por cualquiera de los dos? Bueno, Culturalmente, digo, no podían haber eh, eh, impregnado de su cultura y nosotros no haber tenido ese perfil. bueno, esa pregunta que usted hace es de las más difíciles que hay en historia para contestar, porque cómo es que se forja una identidad nacional, que es lo que terminamos teniendo, es una mezcla de múltiples factores, ¿no? Hay una voluntad autonómica muy fuerte desde el principio, hay una noción de los fueros y los derechos también muy fuerte, que se remonta a la propia dinastía de los Habsburgos y que es con la matriz con la que se nos crea desde el surgimiento mismo del primer cabildo en el territorio hoy uruguayo. Hay una determinación geográfica importante, el río de la Plata, el río Uruguay, son como barreras naturales que aíslan un territorio. Hay una determinación geográfica. Alguna vez en Europa, sobre una mesa como esta, decidieron con una regla dónde pasaba el límite entre el imperio español y el imperio portugués. Y ese límite pasaba más o menos a la altura de la ciudad de Porto Alegre, la zona que hoy es Río Branco do Sul, y Brasil tuvo toda la intención de forzar eso y llevarlo hasta el río Uruguay porque era un límite natural y era más cómodo que tener que fijarse en el mapa. Nosotros somos resultado de esa pelea por la frontera móvil que pujaba para este lado y del otro lado empujaban para que no avanzara. Si usted le suma a todo eso el tipo de migración que tuvimos, la determinación importante que implicó tener un puerto de gran y fácil resolución física, como es el puerto de Montevideo, que comparativamente es mejor que el de Buenos Aires, pero ese tuvo de forma más temprana la condición de puerto mayor y la condición de capital, primero de la gobernación y luego del virreinato. Si usted ve cuáles fueron las oleadas que fueron llegando de pobladores, si usted ve cómo se forjó la identidad de uno y otro según qué pobladores llegaron acá y cómo se hizo, todo eso es una amalgama de 200, 300 años
los cuales fuimos conformando una autonomía que terminó siendo lo suficientemente porfiada como para convertirse en nacionalidad. No es una respuesta fácil, es una respuesta de largo aliento y de recorrer muchos factores que suelen ser geopolíticos, físicos, históricos, geográficos. En su momento Artigas fue denostado y hoy en día nadie discute, ni los uruguayos ni los argentinos, el valor que tuvo en la historia nacional. Ese mismo papel lo sufrió Rivera, que en su momento era como el maldito dentro de la historia nacional. Y hoy es como que se está revirtiendo. ¿Qué visión tiene usted de Rivera? Yo creo que, si no se me enoja, lo voy a corregir. Sí. Rivera no fue denostado en su momento. Rivera en su momento fue el gran fundador del Partido Colorado y tuvo esa aureola de gran fundador del Partido Colorado durante muchísimo tiempo, porque además el Partido Colorado fue el más largamente partido de gobierno, gobernó casi un siglo seguido. Entonces, la impugnación a la figura de Rivera siempre estuvo dada por parte del partido contrario, o sea, de los blancos. Pero en el presente se dio sobre todo a partir de la noción de que lo que se le había hecho a los indígenas en Salsipuedes había sido innecesario y muy criminal. Entonces, la impugnación a Rivera es actual, es más actual que del pasado. La impugnación en el pasado fue la misma que cada caudillo tenía, lo impugnaba el partido contrario. Usted me dice que ahora se está revirtiendo. No sé si se está revirtiendo. El Partido Colorado defiende la figura de Rivera encarnizadamente como su caudillo fundador y como el caudillo inmenso que fue, ¿no? El país es inexplicable sin la actuación política de Rivera. Para bien y para mal. Usted puede criticarle cosas, pero que fue un caudillo gravitante y determinante para el nacimiento de este país, lo fue. Entonces, va a ser una figura siempre polémica. A mí, personalmente, es de las figuras históricas que me parecen más fascinantes, precisamente por su complejidad, precisamente por su capacidad de seducir a la gente en su época, porque fue un caudillo seguido con devoción por muchísimos, por la fuerza para impulsar lo que quería, por su plasticidad. Usted puede decir, ay, se pasó para tal bando, hizo tal cosa. Tuvo una plasticidad que era todo lo contrario de la rigidez de Artigas, que era siempre apegado a sus principios, y bueno, pagó un alto precio por eso, ¿no? Entonces, esa flexibilidad que hizo posible cosas es, y no estoy aplaudiéndola ni diciendo que fue lo peor, ni lo mejor, estoy diciendo, esa plasticidad es un factor político de sobrevivencia absolutamente admirable. Más allá de lo que puede ser la identidad nacional, la democracia, el sistema democrático, ¿qué otro rasgo en la sociedad actual queda de aquel viejo pensamiento artiguista? Queda muchísima cosa, porque fíjese, nosotros somos republicanos y no solamente república significa una forma de gobierno, república es una actitud política militante de cada uno de los ciudadanos de este país que entiende que lo político le compete. Usted cuando va a tomar algo con un amigo en un bar o cuando se levanta por la mañana y conversa con su familia, ¿no tiene conversaciones de tenor político? ¿Viste qué barbaridad tal cosa? Mirá lo que pasó con tal otra y opina sobre educación, opina sobre el ministro tal y cual. Eso es una actitud política militante constante. Hay pueblos que no lo tienen. Hay pueblos que sencillamente la gente no va a votar nunca, porque no le importa. No es el caso. Uruguay tiene una amplísima votación porque el voto es obligatorio, pero tiene una amplísima discusión antes de decidir el voto. Somos una población altamente politizada y eso es profundamente artiguista, porque el primer concepto de república es el de res publicae, la cosa pública me compete. Yo discuto si la calle está bien barrida, si el intendente se equivocó con el último puesto, si está bien puesto tal cosa y tal otra. Eso es una actitud republicana en esencia. Y eso es artiguismo puro. Empieza ahí, porque ahí se forja la ciudadanía. Luego, siempre decimos que no fuimos federales, que Artigas era federal y que nosotros no fuimos federales. Mire que somos, ¿eh? Aparentemente tenemos una constitución unitaria, pero usted va, y yo estoy en una intendencia en este momento,
Usted va a cada intendencia y cada intendente es un poder absoluto en su lugar. Somos más federales de lo que admitimos. Por eso es tan importante el Congreso de Intendentes. Son una potencia en sí mismos. Eso es atismo también. La autonomía es un mandato político importante, pero la federación es, cada lugar, cada territorio es dueño de la cuota de soberanía que depositó en las autoridades que eligió. Entonces yo la deposité por 5 años, pero eso no significa que me callo la boca y me voy para casa y me desentiendo. Yo discuto, yo estoy presente. Y cada federación, cada rincón de este país siente que tiene derecho a su autonomía. Entonces, tenemos una constitución unitaria, pero de corazón somos federales.